Aunque el T-80 fue uno de los tanques más bien valorados en la flota de tanques de la Unión Soviética, su rendimiento en Grozny lo dejó con una mala fama. Esta fama, sin embargo, pintaba un cuadro muy alejado de la realidad, y además convenientemente omitía el rendimiento de otros tanques que tampoco lo hicieron bien, pero eso fue producto de malas tácticas. En términos de sofisticación tecnológica, el T-80 se distinguía del T-64 y T-72 por el uso de un motor de turbina de gas. Y como uno podría llegar a esperar, la historia del T-80 es sumamente interesante. Bienvenidos al canal, en donde desvelaremos su intrigante historia e iremos a total profundidad. Cuando los ingenieros de Kharkov aún arreglaban los problemas del motor de pistones opuestos del T-64, ya se hacían experimentos con motores de turbina, y cuando se le pidió a Kirov y Nizhny Tagil producir dicho motor, realmente tuvieron muchos problemas porque no tenían personal familiarizado con los detalles de un motor que era fundamentalmente diferente, y por lo tanto terminaron creando variaciones del T-64. En Nizhny Tagil, Ural Vagonzavod creó al T-72, del cual, si no has visto la serie, deja un fin de semana entero libre y anda a verlo. Pero en Kirov, la fábrica LKZ era conocida por sus motores de turbina y suspensión robusta, la cual fue puesta en un chasis más grande para acomodar estos cambios. El nuevo chasis se combinó con la torreta del T-64A. Este híbrido llegó a ser conocido como el modelo original del T-80, el objeto 219 SP1, del cual se produjeron tan solo un puñado. Era prácticamente un T-64 con el compartimento de motor agrandado y obviamente el motor de turbina de gas. Luego de ser probado en las mismas rigurosas pruebas que sus primos T-64 y T-72, quedaba claro que este nuevo vehículo era más extravagante y caro que los predecesores, volviendo al T-80 en un modelo menos común. También daba la impresión de ser un proyecto más ambicioso que el T-72, evidenciado por su ciclo de desarrollo más largo. En el momento en que entró en producción en el año 1976, ya era superado en capacidades por el T-64B y el T-72A, una situación claramente incómoda para un vehículo que debía reemplazarlos a un mayor precio unitario. Como resultado, el T-80B entró en servicio 2 años después, en 1978, con la habilidad de disparar ATGMs en movimiento y un esquema de blindaje con mejores prospectos hacia el futuro, al menos teóricamente. La variante más avanzada, el T-80U, llegó en 1986 y vino con un revolucionario pero inmaduro paquete de blindaje Contact 5, entre otras mejoras electrónicas y detalles. Así que sin más, esa fue la introducción. Comencemos hablando de los sistemas de observación del comandante. Así como en el T-72 y el T-64, el comandante tiene 4 periscopios generales de visión, pero tiene también un periscopio trasero TPNT-1 en la escotilla que es útil para dirigir al conductor en situaciones peligrosas, o para estacionar. Tiene un dispositivo TKN-3 directamente al frente, suplementado por 2 TNPO 160 en la escotilla. Seguramente les parecerán conocidos estos nombres. Miran a las 10 y a las 12 en punto del vehículo, y otros 2 TNPO 165 en la escotilla, apuntando a las 8 y 4 en punto, entregando un generoso campo de visión alrededor de la torreta de unos teóricos 360 grados. Además, la cúpula es rotable, así que cualquier espacio muerto es virtualmente inexistente porque simplemente se rota la cúpula. En términos generales, los periscopios de visión son útiles para dar órdenes al conductor, chequear la posición del tanque en relación al terreno y otros tanques del pelotón, y en definitiva tener una idea del entorno. Pero el comandante no solo se encarga de dirigir y observar, sino que de operar manualmente el carrusel del autocargador. Este indicador es el índice de memoria, que indica el tipo de munición que está siendo alineado con el elevador. Y el objeto gris debajo es el motor de rotación manual. Si no tiene energía eléctrica, el comandante puede girar la manivela y rotar el autocargador, entre otros controles para operarlo en modo semiautomático. Pero volvamos al dispositivo de observación principal, el TKN-3M Crystal.
El T-80 del año 1976 estaba equipado con la TKN-3M, similar al T-64 y al T-72. Para 1976, la TKN-3M ya estaba algo obsoleta. Una cosa que le faltaba era la estabilización, y poseía de capacidades de telemetría rudimentarias, y las capacidades de visión nocturna eran aceptables para 1976 con visión nocturna pasiva y activa. El modo pasivo recolecta la luz ambiente, principalmente proveniente de la luna y de las estrellas. Pero cuando estas condiciones no están presentes, el modo activo usa un foco infrarrojo que ilumina en un cono con luz infrarroja. Aquí les estoy mostrando un ejemplo con un T-72, pero recuerden que es exactamente el mismo equipamiento al cual me refiero. ¿Se dan cuenta cómo de noche se ve hasta cierto punto, pero luego cuando activo el foco puedo ver más lejos? Esto era bastante útil contra un oponente, por ejemplo, sin capacidades de visión nocturna. Pero contra uno que sí las posee, se ve como si fuese una linterna en la noche, y por lo tanto tendrá debilidades, ya que se imaginarán cuáles son. Desde el otro lado, ahora estoy en un M60, y de no ser porque ese tanque está utilizando su lámpara infrarroja, me sería bastante difícil verlo. La medición de distancia se realiza con una escala estadiométrica calibrada para un tanque con una altura de 2.7 metros, que era la altura promedio de un tanque de la OTAN. Como no está estabilizada, se imaginarán que medir una distancia en movimiento, especialmente sobre terreno irregular, era una tarea ineficiente. Pero la TKN-3M sí tenía una función avanzada, que es algo parecido a la modalidad Hunter-Killer. El comandante, por ejemplo, apuntaba a un blanco, apretaba un botón y la torreta giraría hacia la dirección de la retícula. Sin embargo, el sistema solo tomaba en cuenta el azimut, el ángulo de elevación permanecía igual. Pero esto no debería ser tanto problema porque el artillero debería ser capaz de ver al blanco de todas formas y ajustar la elevación por su cuenta. Para la industria de optrónica soviética, el complejo PNK-4S fue solo una pequeña innovación técnica, pero colocó al T-80 al mismo nivel que los mejores tanques de la OTAN en la época, como el Leopard 2, con su revolucionaria mira panorámica independiente Peri R-17. Al igual que la Peri, el PNK-4S combina la funcionalidad de un complejo de artillería auxiliar con la de una unidad de vigilancia, dándole al comandante total autoridad en cuanto al control de tiro, efectivamente una capacidad Hunter-Killer. Todo esto realizado con un ya conocido sistema de joystick de pulgar. La decisión de usar el pulgar como joystick es que así se mantiene estable mientras el cuerpo y el brazo del operador se tambalean con el tanque. La mano, al apretar el agarre, deja un pivote para que así el pulgar se mueva de forma más estable. El sistema PNK-4 es parte del sistema de control de tiro 1A45, que se conecta directamente con la computadora balística del tanque y duplica los controles del artillero. La mejora más importante de la TKN-4S por sobre la TKN-3 fue la añadidura de un estabilizador independiente con su propio sensor giroscópico y motor compensador. El que está visible a la izquierda es eso que estoy pintando. Otra mejora vino en forma de un mayor valor de magnificación, en un factor de 7.6 aumentos en el canal diurno, junto a una opción de magnificación de un solo aumento. El canal nocturno pasó a tener uno fijo de 5.2 aumentos, con tecnología de intensificador de imagen de tercera generación. Era mejor que lo que tenía la TKN-3, pero no lo suficiente contra imagen térmica de primera generación. En retrospectiva, queda muy claro que seguir desarrollando esta tecnología, en vez de tecnologías de imagen térmica, fue un gran error. Uno que dejó a la Unión Soviética atrasada en una década en este campo en particular. Solo recientemente la Rusia moderna ha acortado la distancia asimilando tecnología francesa mediante cooperación tecnológica. Aparte de esto, la TKN-4S fue el dispositivo para comandante más avanzado en el mundo. Recordemos que la primera versión del Peri R-17 no tenía visión nocturna. Por supuesto, no fue hasta la introducción del Commander Independent Thermal Viewer en el M1A2 Abrams en el año 92
y la nueva Peri R17A2 en el 98, que introdujeron vista térmica al comandante, y por lo tanto la volvió mejor que la mira del comandante del T-80 en toda forma posible. Estas son las fotos de la mira del comandante. Debido a que no tenía telemetría láser, un hecho que es raro teniendo en cuenta su disponibilidad ya por esos tiempos, seguía usando estadiómetro. El de arriba para un tanque y el de abajo para una PC, con las respectivas marcas de calibrado de distancia para los diferentes tipos de municiones. Además, el periscopio de un solo aumento suplementa a los periscopios TNPO 160, dándole al comandante una casi ininterrumpida visión de 180 grados en el arco frontal de la cúpula. La torreta original del T-80 era idéntica en función y forma a la de un T-64A. Por esto, el artillero de un T-80 solo tenía un periscopio que miraba hacia adelante para una visión general. Después, en el T-80B y en el T-80U, se instalarían dos periscopios TNPO 165 y un TNPO 160 mirando a la izquierda, mejorando la iluminación de la estación, lo que es bueno, y mejorando su conciencia situacional. En los tanques de la OTAN, los artilleros no tenían periscopios, pero a su vez, en esos tanques, el comandante solía sentarse detrás de él, mientras que el cargador, al otro lado, sí tenía sus propios dispositivos de visión. Ser el jugador estrella de la Unión Soviética representaba algunas cosas. Una de ellas era tener las mejores ópticas y tecnología de tiro que pudiera obtener en el mundo. El retorno de un conocido, porque los primeros T-80, al ser esencialmente T-64A modificados, tenían muchas cosas en común. Una de esas era el uso de la TPD-249 con su telémetro de coincidencia óptica. Para estándares de 1976, esta ya estaba muy obsoleta. Fue usada originalmente en 1966, pero 10 años después, la TPD-K1 con telemetría láser ya había sido inventada e introducida en los T-64B y T-72A. La apertura óptica se divide en dos partes, una superior e inferior. El artillero debe calibrar hasta que las imágenes se vean alineadas e iguales para obtener el valor de distancia. Este proceso es algo bruto y poco fiable a medida que va creciendo la distancia. Según documentos de la CIA, la mira TPD-249 tenía un porcentaje de error de 2,5% desde los 1000 a 2000 metros, de 3,5% de 2000 a 3000 y 4,5% de 3000 a 4000 metros. Este nivel de precisión era mayor que el de la mira M17 del M48 Patton, exactamente la mitad de error en el rango. Comparado a la M17A1 del M60A1, la TPD-249 tiene una precisión menor. De hecho, la mira del M60A1 la supera en 2 puntos porcentuales a toda distancia. Y esto se explica porque la base en la longitud del M17A1 era más larga que la TPD-2. Aunque un error de algunos porcentajes parece poco, esto puede significar la diferencia entre acertar o no y vivir o no. Quizás para las rondas perforantes de flecha no era un problema dada la velocidad y la plana trayectoria, pero sí representa un problema al disparar rondas HEAT y municiones HE fragmentarias, ya que eran rondas más pesadas, tenían más arrastre aerodinámico y eran lanzadas a menor velocidad. Con la proliferación de ATGMs de largo alcance, la habilidad para disparar rondas HEAT y HE a larga distancia no era un tema trivial. Era uno de grandísima importancia porque si fallabas el primer tiro a una ATGM por una diferencia de 100 metros, ese ATGM ya estará quizás a mitad de camino y no tendrás tiempo de reaccionar, así de importante. Debido a su obsolescencia, solo unos cientos T-80 de 1976 fueron producidos y eventualmente modernizados a los estándares tecnológicos, mediante la retroinstalación de la mira TPD-K1 a comienzos de los 80. La mira del artillero TPN-14923 de visión nocturna para el T-80 original también vivió poco, y fue reemplazada pronto después cuando llegó la avanzada TPN-349.
Los métodos de visión nocturnas descritos en la mira del comandante aplican de la misma forma aquí. Y si quieren entrar a profundidad, les recomiendo revisarlo en el video del T-72, porque en 1978 el T-80B llegó con un nuevo sistema de control de tiro. El T-80B estaba equipado con el avanzado sistema de control de tiro 1A33, llevando la mira de artillero que se llamaba 1G42, la cual estaba asociada a los controles y computadoras junto al sistema de misiles Cobra. Tenía un acelerómetro y sensor giroscópico independiente en un sistema con estabilización independiente en 2 ejes. Suplementando todo eso está la computadora balística digital 1V517, un sensor de viento cruzado 1V11 y el sensor de temperatura ambiental 1V14. Estos datos atmosféricos son recolectados por los sensores y luego alimentados a la computadora balística junto a los datos de distancia para así generar una solución de tiro. El sistema también incluye un sensor Delta D, que registra la distancia recorrida por el tanque luego de lacear al objetivo. Y esto le permite atacar objetivos en movimiento sin necesidad de lacear de nuevo. A diferencia del 1A40-1 del T-72B, el 1G43 tiene cálculos totalmente automáticos de intercepción y superelevación. Esto significa que al apuntarle a un objetivo en movimiento, la retícula se mantiene centrada, mientras que el estabilizador horizontal del cañón es ajustado para compensar, permitiendo al artillero mantener centrada la retícula sin cambios en la vista del objetivo. Y esto hace toda la diferencia. Recordemos que en el sistema del T-72B se marcaba gráficamente dónde el artillero tenía que poner la retícula. Y bueno, el artillero tenía que ponerla de tal forma que siempre había un margen de error humano. Por lo tanto era menos preciso, especialmente si lo comparamos a los sistemas occidentales, dejando al T-80B prácticamente al mismo nivel de empleo práctico de este sistema. Esta que ven es la retícula del artillero. La información digital está abajo y una escala de distancia manual de reserva, ya que se ve ahí arriba, es similar a la del T-55. El sistema de guiado de misiles Cobra se realiza mediante un enlace de comunicación por radio. La señal es transmitida por la antena GTN-12, ubicada al frente de la cúpula del comandante. Este transmisor está enlazado al sistema de controles que traduce el punto de mira entre estos dispositivos, formando un régimen de guiado semiautomático. Es decir, colocar la retícula en el objetivo y el misil intentará interceptar con la mira. El misil 9K112 tiene una baliza infrarroja posterior, la que es rastreada por la mira. Debido al uso de guiado por radio, es posible interferir con el misil. Sin embargo, no pareciera que tal equipamiento fuese desarrollado o empleado por el enemigo más probable, así que esta pareciera ser una desventaja que en la práctica es inexistente. Veamos ahora al sistema del T-80U. La mira 1G46 es una grande y pesada, por ahí de los 115 kilos, y posee una estabilización independiente del cañón en dos planos con dos magnificaciones, de 2.7 a 12 aumentos. Esto ya es diferente del que usaba por ejemplo el T-72, que era solamente una magnificación fija de 8 aumentos. La retícula de la mira es casi la misma que la anterior, la 1G42. La única diferencia es la forma del estadiómetro, así que a primera vista no se puede reconocer diferencia. Con la revelación de que los desarrollos occidentales en imagen térmica estaban dejando en el polvo a las tecnologías de imagen nocturna, se inició la investigación para crear dispositivos análogos a la amenaza. La tecnología de imagen térmica no era algo desconocido para la industria militar soviética durante los años 80. De hecho, ya habían prototipos para tanques desarrollados a inicios de los 80 instalados en un número pequeño de T-80 para pruebas. Pero los problemas para establecer una producción en masa de esta tecnología atrasaron a los soviéticos en casi una década, tanto en logros tecnológicos como en el know-how industrial. Solo la variante de mando del T-80U, el T-80UK, tenía la mira Agava 2, instalada debido a su altísimo costo. Otro problema es que el T-80 de por sí ya era de altísimo costo.
Instalar esto en cada T80 habría sido imposible económicamente. Debido a eso, era bastante raro encontrar T80 UK durante los años 90. Aún así, el Agava 2 tiene algunas cosas interesantes que valen la pena revisar. En vez de utilizar un lente óptico con forma de ojo de pez como en el Abrams, el Agava 2 usaba un monitor con una pantalla de resolución 384 por 288 píxeles. La mira en sí misma solo era capaz de un limitado zoom óptico de 1.8 a 4.5 aumentos, con la opción de tener una magnificación digital de hasta 18 aumentos, pero les garantizo que se veía más borroso que censura japonesa. Bajo esta magnificación, la mira tenía un rango de identificación de alrededor de 2500 metros bajo condiciones climáticas ideales. Pero si bien la mira era utilizable a distancias de combate, la baja resolución y el tamaño del monitor, como pueden ver en esta foto, haría bastante difícil distinguir objetivos uno del otro a grandes distancias. El comandante también recibió un monitor, ya, pero era un repetidor del Agava 2, permitiendo entonces ver un duplicado de lo que veía el artillero. Como era un relativo directo del T-64, el T-80 heredó su autocargador. La designación oficial era MZ, idéntico al T-64A pero modificado para utilizar los mencionados misiles guiados por radio en los T-80B. Otra versión actualizada con sistemas electrónicos mejorados fue usado en el T-80U. Entre el MZ y el AZ del T-72, el MZ es teóricamente más rápido y de mayor capacidad, pero también tiene sus desventajas. Los cartuchos están almacenados en una posición en forma de L, formando una especie de canasta alrededor del anillo de la torreta. La canasta del carrusel está montada directamente al anillo y se mueve con la torreta, pero gira de forma independiente de la torreta cuando va buscando nueva munición. Para eso, utiliza dos anillos de rodamiento, uno entre la torreta y el chasis, y el otro entre la torreta y el autocargador. Lo podemos ver en estos dibujos. Las cargas propelentes se sostienen de forma vertical y los proyectiles de forma horizontal. Este arreglo expone a la vulnerable carga propelente y sin protección o blindaje más que el cassette de aluminio. Esto incrementa la probabilidad de una deflagración en el evento de que el blindaje sea perforado desde el frente, lados y retaguardia. Sin embargo, esto permite guardar más municiones listas dentro de las limitaciones geométricas del diámetro de la torreta. Esto también le entrega a la tripulación más espacio vertical comparado al AZ del T-72. Como pueden ver en esta gráfica y video, las dos mitades del cassette se parten y luego sueltan el cartucho un momento antes de que el ariete lo empuje. Otra desventaja del MZ es que ocupa más espacio horizontal porque el anillo de munición va por dentro del diámetro del anillo. Así que las estaciones de la tripulación son en realidad más pequeñas de lo que sugeriría el diámetro de la torreta. En esta foto pueden ver cómo el autocargador ocupa bastante espacio y reduce el diámetro interno. Para que se orienten con la foto, el cañón está a la derecha y se alcanza a ver el respaldar de la silla al frente de la carga que es de color naranja. Esta es la posición del artillero. Pero una capacidad notable del MZ es su capacidad de munición. Es capaz de llevar 28 rondas, más que las 22 rondas que aguanta el AZ del T-72, y más que las 22 rondas listas del M1 Abrams y las 17 del M1A1, y casi el doble de las 15 rondas del Leopard 2. La velocidad de recarga fácilmente va a la par con un cargador humano y supera a la Z por menos de un segundo en circunstancias ideales. El tiempo promedio de tiros es de 7.1 segundos hasta 19.5. Ojo, los 19.5 segundos corresponden a cuando el artillero cambia de munición de un tipo al otro, y ese tipo de munición resulta ser el último en el carrusel, dado que el autocargador solo puede rotar en una sola dirección. Esto lo forzaría a rotar por sobre otras 26 rondas a 26 grados por segundo. Sin embargo, esto no es realista porque nunca se llevará un tipo de munición de una sola ronda.
La carga de combate estándar se parte en 9 flechas, 9 HAT y 9 fragmentarias. Los tanquistas siempre generan sus propias soluciones, y una de ellas fue cargar la munición en un patrón repetitivo. Por ejemplo, flecha, HAT, HE, flecha, HAT, HE. Debería quedar claro a este punto que la tasa de fuego no es siempre la misma en todas las situaciones, y es parte de los tripulantes el de encontrar objetivos y decidir a cuál atacar, lo que va a llevar a variaciones en la tasa de tiro en un combate real. El autoloader tiene la ventaja por sobre un humano en que no se cansa, no se congela, no se quema, no se marea, siempre va a funcionar como debería, y cualquier tiro que no penetre, o que sí penetre y lo inhabilite, haría cosas peores con un humano. Desde un punto de vista económico, un autocargador también hace mucho sentido, porque un autocargador tiene un costo fijo en la línea de ensamblaje. Pero entrenar a un cargador podría demorar 3 meses o más, y un cargador mal entrenado no va a rendir bien. Sin embargo, un proceso molesto es que todo el proceso de reabastecer el autocargador por completo puede tomar entre 25 y 30 minutos. Y esta era una debilidad del cargador MZ al contrario del AZ. Una peculiaridad del autocargador es que la fila entera de cartuchos completamente separa al conductor del resto de la tripulación. Esto vuelve completamente imposible para el comandante de comunicarse con él sin usar el sistema de intercom o que el conductor pueda evacuar el tanque a través de la torreta. Y esto no ocurría con el T-72, porque su diseñador, Leonid Kartsev, cuando estaba metido dentro de la canasta se sentía muy encerrado. Es por eso que el cargador AZ es diferente. Ese requerimiento es en realidad uno bastante serio, el de poder evacuar a través de la torreta, porque el conductor no puede salir por su propia escotilla, si el cañón del tanque está directamente por encima de él. Es por esto que los diseñadores hicieron una provisión, un pequeño espacio entre el conductor y la torreta como pueden ver en esta imagen. No obstante, esta provisión es defectuosa, porque para pasar a través primero debe remover los cassettes, y eso se hace con una palanca especial. El proceso es fácil si no hay un proyectil en el cassette, pero es muy difícil si es que hay uno, considerando que la munición de 2 partes pesa 33 kilos, y yo sé que todos nosotros acá levantamos un curl de bíceps de 200 libras, pero piensen que hay que levantar esos 33 kilos en una posición sin apoyo dentro de un tanque con poco espacio, y por lo tanto necesitaría ayuda de los otros tripulantes para poder salir. Y en esos casos donde se gastó toda la munición del autocargador, la tripulación tiene la opción de reabastecerse con cartuchos extra en unos racks ubicados alrededor del interior del compartimento interno del tanque. El T-80 y el T-80B tenían una capacidad de reserva de 7 cartuchos guardados en un tanque de combustible conformal justo detrás del asiento del conductor. El T-80U podía guardar hasta 10 cartuchos extra. El problema es que guardar munición extra en la torreta con seguridad aumenta la chance de explosión catastrófica, dado que ahora no solo el chasis, la parte que menos se golpea en combate, sino que la torreta podría causar una explosión catastrófica. Pero gracias a la capacidad de 28 rondas, probablemente la gran mayoría de las tripulaciones en un combate eligen no llevar munición extra. Una de las cosas en común con la tríada era el cañón. Como los demás, el T-80 montaba el cañón 2A46 de 125 mm, pero junto al T-64, el T-80 estaba temporalmente siempre por delante del T-72 cuando se trataba de implementar las variantes más avanzadas del cañón. El T-80 inicial estaba equipado con el 2A46-1, el T-80B estaba equipado con el 2A46-2, que tenía el equipamiento electrónico necesario para disparar y guiar los misiles. Esta sección del video contiene detalles acerca de los misiles compatibles con el T-80, porque los tipos de munición básicos disponibles eran los mismos que los disponibles para el T-72. Por lo tanto, si quieren profundizar en eso, por favor revisen esa sección del video del T-72.
El tema de los misiles lanzados desde un tanque siempre es un tema cuestionable, debatible. Lo que sí es cierto es que eran caros, por lo tanto de menor cantidad, y su valor comparativo para derrotar a los blindajes compuestos de la OTAN era cuestionable en el mejor de los casos, hasta que llegó el misil Reflex M. Además, el tanque tendría muy pocas oportunidades de explotar el impresionante rango ofrecido por este arsenal de misiles, debido a la poca frecuencia de encontrarte con un terreno habilitador en Europa central y occidental. Los campos planos de Ucrania, sin embargo, son el lugar óptimo para su empleo. Sin embargo, cuando se diseñaron estos tanques y armamentos, Ucrania era parte de la Unión Soviética y el Ejército Rojo no planeaba estar a la defensiva. Sin embargo, los misiles no son usados solamente para destruir objetivos terrestres porque los helicópteros eran un blanco perfectamente válido. De hecho, además de los tanquistas alemanes, los tanquistas soviéticos eran los únicos entrenados para dispararle a helicópteros como parte de su entrenamiento. Sin embargo, la probabilidad de acertar un tiro era bastante baja. Los misiles, como pueden ver, están divididos en dos mitades, el motor cohete y la cabeza de guerra. Estas dos mitades se encajan cuando el elevador del autocargador las deja en posición de ser empujadas. El misil 9M112 Cobra tenía una carga única HAT en la mitad frontal del misil. El revestimiento del cono, lo que en realidad penetra, estaba hecho de aluminio posiblemente, pero también se usaba una con revestimiento de cobre designado como 9M112M. La versión básica fue introducida en 1976, mientras que la de cobre en 1979. La diferencia entre las dos constituye una mejora del 20% en la penetración. Lamentablemente, la ubicación de la carga limitaba considerablemente el espaciado entre el cono y el blindaje. Esto tiene efectos negativos en su poder penetrativo y vuelve el misil en el equivalente de penetración de una ronda HAT típica de 125 mm. El 9M112 tenía 250 mm de penetración de blindaje homogéneo laminado a 60 grados, y el otro tenía 300 mm. Ya lo mencioné anteriormente, pero la mira 1G42 era utilizada para designar al blanco. El telémetro láser determina la distancia para un modo de guiado apropiado. A distancias de 4 kilómetros, el misil no vuela plano, sino que escala de 3 a 5 metros por sobre el eje longitudinal del cañón y vuela a esta altitud hasta llegar a 600 u 800 metros del blanco. Luego desciende a nivel del cañón y continúa hasta golpear al objetivo. El sistema utiliza la distancia medida para configurar el perfil de vuelo, y esto le permite evitar golpear objetos en el camino u otras microelevaciones del terreno durante el trayecto. Esto también permite disminuir el tiempo de reacción del enemigo. En el modo de fuego directo, el misil vuela a nivel de cañón hasta el blanco. Este modo era utilizado típicamente contra helicópteros, pero también contra blancos de alta prioridad a corto alcance luego de que el misil se haya cargado. El misil Reflex, guiado por láser, es similar al SBIR usado en el T-72B, pero con un rango de 5 km en vez de 4 y es guiado por láser. La diferencia con el Cobra es que, como pueden ver, la carga HT se encuentra al fondo del misil. La gran distancia entre la punta y el cono incrementan el rendimiento perforante. Con 700 milímetros de penetración, Reflex es una seria amenaza con la chance de penetrar tanques de última generación como el Leopard 2 y el M1, aunque no así desde el arco frontal en la torreta. Pero la aparición de Reflex M le dio al T-80 la habilidad de destruir a los nuevos tanques de la OTAN con su nueva cabeza tándem. La cabeza precursora tenía un diámetro de 64 milímetros, similar al M72 Law, e igual de fuerte. Una ventaja de tener una cabeza precursora fuerte es que no solo es efectiva en comprometer, por ejemplo, blindaje ERA, porque además del ERA,
debido a su alto poder penetrador, destruía las capas iniciales de un complejo blindaje multicapa, dejando que la cabeza principal se enfrente a capas destruidas o severamente comprometidas. En esta combinación le permite a Reflex M convertirse en un arma que fácilmente derrota tanques con ERA como el M60A3 o el AMX-30B2, así como los nuevos M1 y los Leopard 2. Las ametralladoras antiaéreas en los tanques tienen un efecto disuasorio en aeronaves volando bajo, pero nada más que eso. Cuando se trata del rol antipersonal, para la supresión, por ejemplo, pueden ser herramientas alternativas bastante útiles. Sin embargo, el T-80U tiene un bizarro método de montura de su ametralladora NSV calibre 50. Pueden ver estos tres tubos. La ametralladora se puede montar en alguno de estos. Este esquema quizás tiene ventajas, pero es un detrimento a la utilidad de la ametralladora. Por ejemplo, como es una instalación fija, se limita a 90 grados de campo de fuego y un poquito más. Pero eso es con el comandante parado en el asiento. Para poder apuntar más a la izquierda, debe salir completamente del tanque, abierto a cualquier tipo de fuego, y apuntar hacia atrás no es posible, a menos que se instale la ametralladora en el pedestal trasero, lo que no es posible de hacer en medio del combate porque el arma de por sí pesa 25 kilos. En 1987, el nuevo T-80UD recibió una montura eléctricamente asistida, controlada remotamente en la cúpula rediseñada del comandante. Está independientemente estabilizada en vertical y saca su estabilización horizontal del mecanismo de contrarrotación de la cúpula. Para dispararla a objetivos terrestres, el comandante usa la mira PNK4 combinada a través del lente TNK4S. Pero para dispararle a cosas más elevadas, usa la mira antiaérea PZU-7, que es esta cosita en el cuadrante frontal izquierdo de la cúpula. El principal mérito del nuevo sistema es por supuesto que el comandante no se expone al fuego para usar su ametralladora. El T-80 tenía los mejores sensores disponibles en su tiempo. Era muy rápido, pero para el T-80 hubo una especie de, no sé si decir poco esfuerzo, no lo sé, pero nunca utilizó el mejor blindaje disponible en la época. Y el blindaje de la torreta del T-72B lo sobrepasó en 1983. Chequeen esa, el modelo supuestamente barato fue superior en blindaje al modelo premium, al menos en esos años. De cualquier forma, la familia T-80 seguía teniendo una garantía de invulnerabilidad contra la gran mayoría de armas desplegadas por la OTAN. Y tampoco olvidemos el punto también tocado en el T-72. El T-80 era igual de corto que el T-64, aunque sí se volvió ligeramente más alto con la torreta en 1985. De todas maneras, el T-80 y el T-80B en 1976 y 1978 respectivamente eran casi igual de cortos que el Stridsvagn 103. Igual, no ser visto a veces resulta ser imposible. Inevitablemente te van a detectar. Así que cuando el T-80 sí era golpeado, ¿qué tenía para hacer frente a la amenaza? No solo el T-80 de 1976 era visualmente indistinguible del T-64, sino que compartía la misma geometría y configuración de blindaje, así que la masa de blindaje era equivalente a una placa de acero de 333 milímetros de espesor. De eso, 520 kilos metro cuadrado son la textualita de vidrio entre medio. Una detallada examinación de este diseño de blindaje se encuentra en el video del T-72. La principal diferencia entre el blindaje del T-80 y del T-72 en esta configuración es que el T-80 usa el acero de alta dureza, uno que se llamaba VTK1, ¿ya? Mientras que el T-72 usaba un acero 42 SM de mediana dureza. Como tal, el valor protector real del T-80 es en realidad mayor. Igual que en el T-64 y T-72, el conductor debía acomodar sus periscopios, y eso genera una zona incluso más amplia que en el T-64A, porque usaba 3 periscopios en vez de uno solo.
Y podemos ver eso en esta foto. Este punto débil sigue plagando a la familia T80 hasta el día de hoy. No es posible eliminar esta zona débil sin cambiar la geometría del blindaje y la estación del conductor por completo. En 1979, los T80 originales se modernizaron al estándar T80B, aplicando una placa de acero de alta dureza para suplementar al blindaje base. Y podemos ver en estas fotos las líneas de soldadura muy soviéticas alrededor de los ganchos. Aunque la configuración original era más que suficiente para resistir quizás todas las municiones de 105 de tipo APDS desplegadas por la OTAN, para 1976 el diseño ya estaba al borde de la obsolescencia. A ese punto, solo el T-64B y T-80 estaban usando el diseño original usado desde 1964. El nuevo T-80B de 1978 usaba un diseño más optimizado con mejor rendimiento contra perforantes de flecha larga, usando una matriz de 60 mm de acero al frente, 100 mm de textolita y 45 mm de acero a posterior. La nueva matriz estaba basada en el diseño desarrollado para el T-72 Ural 1 y T-72A, y era nominalmente equivalente en grosor general y distribución. Debido al uso de acero de mejor calidad, el T-80B tenía una protección equivalente de 380 mm de blindaje homogéneo, mientras que el T-72A tenía un equivalente de 360 mm. Sin embargo, estos números vienen de Andrei Tarasenko, y sus números a veces son inconsistentes, así que no hay que tomarlos como verdad absoluta. El punto es que era un poco mejor que el esquema que tenía el T-72. Para una examinación a fondo del esquema 60-105-50 del T-72, refiérase al video correspondiente. Cuando el T-80BB arribó en 1985 con el nuevo esquema, el viejo T-80B no podía ser dejado atrás, así que se tuvo que llevar su nivel de protección al nivel del nuevo T-80BB, sin cambiar enteramente su blindaje, dado que eso no era posible sin desmantelar todo el chasis. Una vez más, la solución fue aplicar una placa extra por encima, pero esta sería de 30 mm de grosor, y la única manera de reconocerla es comparando la soldadura de un tanque con otro. Como resultado, el T-80B modernizado tendría una ventaja por sobre el T-64B y el T-72A, sin diferir mucho con su peso. La torreta del T-80B es muy similar a la torreta del T-72A, pero marginalmente más gruesa en algunas áreas. La transición de la torreta del T-64A a la torreta cuarzo, que era originalmente para el T-72A, parecerá un poco sorpresivo dadas sus líneas genealógicas y la crudeza de la torreta cuarzo comparado a la combinación K del T-64B. Sin embargo, el nivel de protección de Quartz no era peor, y el proceso de producción era muy simple y barato comparado a la combinación K. Pero en el T-80, la geometría es ligeramente diferente a los lados de la torreta, y el injerto de Quartz llegaba un poco más atrás, en los lados de la torreta. Sin embargo, esto no quiere decir que esté necesariamente mejor protegida que la torreta del T-72A, porque la torreta del T-80B era más redonda, y la del T-72 tenía la forma de gota de agua. Debido a esto, más del costado y menos del frente fue llenado con cuarzo para ofrecer un nivel similar de protección a través de los 70 grados de arco frontal. El diseño cuarzo sería llevado al T-80BB, pero eventualmente sería reemplazado por el más avanzado T-80U, que incorporaba elementos NERA. En 2017, el T-80BBM fue desplegado. Este programa de modernización usaba reservas de la era soviética del T-80B y el BB, dándoles un nuevo propósito como tanque de invierno. Una de las mejoras de la modernización fue la instalación del blindaje ERA Relict en el arco frontal de la torreta y el glacis. Pero debido al uso del relleno de quartz en el proceso de fundido de la torreta, es imposible mejorar el blindaje del T-80B y el T-80BB. El blindaje del chasis tampoco puede ser mejorado por una razón similar. Como tal, el incremento de protección es derivado puramente de Relict.
En 1985 apareció el T-80BV, que vino con una matriz de blindaje más pesada pero más efectiva en el glacis frontal superior. En vez de una sola capa de textolita entre dos placas de acero, la nueva matriz estaba compuesta de dos capas delgadas de textolita sandwichadas entre tres placas de acero de 50 mm de espesor de acero BTK1. La torreta del T-80BB es igual que la del T-80B, que a su vez era muy similar a la del T-72A con el relleno de cuarzo. En este modelo, la torreta no se mejoró excepto por la instalación de Contact 1. Como tal, la principal diferencia entre el T-80BV y el T-80B fue el glacis y la instalación de blindaje ERA. Ahora, si hablamos de números, es probable que el equivalente de protección de blindaje de tanto el T-80BB y T-64BB esté alrededor de los 500 mm de blindaje homogéneo contra flechas perforantes, con el T-80BB siendo mejor entre los dos debido a su mejor distribución de acero. En cuanto a protección HAT, debe rondar entre 600 y 700 mm de blindaje homogéneo, pero no más que eso. Esta cifra sale de que la eficiencia de masa de la matriz original es de 1.35, multiplicando 444 mm con 1.35 da 600. Debido a las mejoras hechas posteriores sobre el diseño antiguo, el valor real del nuevo esquema no debería ser más de 700 milímetros. Por sí solo, el nivel de protección del T-80BV era suficiente para misiles antitanques de los 70, pero para 1985 la mayor amenaza era el Milan II y el TOW-2, que sí derrotan este blindaje. La instalación de Contact 1 era obligatoria para que el tanque aguantara dicho armamento. El diseño de 5 capas también fue instalado en el T-80U, pero este usaba Contact 5 en vez de Contact 1. Instalar blindaje ERA Contact 1 en este tanque es un proceso fácil pero tedioso. Cada bloque se engancha a la superficie del chasis, torreta y faldones usando un par de tornillos. La facilidad de instalar y reemplazar los bloques significa que la modificación entera se puede hacer como parte de mantenimiento programado. Sin embargo, la simplicidad también tiene un costo en este caso. Los faldones de goma son frágiles y los bloques pueden caerse del tanque si se va a través de áreas boscosas, vegetativas o en terreno urbano. En esta foto podemos ver a un T-80 con todas las provisiones para instalar blindaje ERA. El paquete Contact 1 ofrece protección contra TOW, HOT, Milan, Dragón y cualquier ronda HAT individual disparada del M1A1 Abrams y el Leopard 2. Es efectivo contra lanzadores de hombro como el M72, el AT4 y el Panzerfaust 3. Para mayor detalle y profundidad, pueden revisar la sección correspondiente en el video del T-72. El T-80U lleva consigo la matriz de 5 capas del T-80BB en el chasis, pero era diferente porque tenía blindaje Contact 5 construido integralmente en vez del menos versátil Contact 1. Debido a que el nivel de protección del blindaje compuesto se mantuvo igual, el blindaje en general ya estaba obsoleto por la aparición y estandarización de cabezas tándem en muchas armas antitanque comenzando los años 90. Estos desarrollos ocurrieron en gran parte por la examinación de los T-72 de Alemania Oriental, y también por los T-80 que examinó Suecia. Como resultado de eso, salieron armas como el Panzerfaust 3 IT con 900 mm de penetración post-ERA, creado específicamente para derrotar este blindaje. La nueva torreta fundida del T-80U es similar a los diseños anteriores, pero ahora el diseño incluía cavidades para insertar blindaje. En vez de rellenar un molde que rodeaba el bloque de cuarzo, esta torreta era hecha con cavidades que después eran rellenas con blindaje compuesto. Este método permite reemplazar los insertos y arreglar agujeros en el blindaje. Otra modificación geométrica fue que las mejillas eran más altas, eliminando la debilidad del techo de la torreta. El grosor en la zona del mantelete también incrementó, pero siguió siendo un punto débil. Geométricamente la torreta se aprecia menos redondeada. Que en tanques soviéticos anteriores. Estas inserciones de blindaje en la torreta del T-80U fueron evolucionando con el tiempo.
pero se sabe que la mayoría, a excepción de las variantes más modernas, usan blindaje NERA, conocido como blindaje de polímero celular. Este era diferente del tipo de NERA usado por el T-72B, el Abrams y el Leopard. El blindaje celular del T-80U carece de espacio de aire, siendo un poco más delgado, pero ofreciendo un nivel similar de protección. Este consiste de un relleno hecho de bloques de fundición celular con polímeros y paquetes metal cerámico. Esto supuestamente da entre 640 milímetros de protección contra rondas perforantes y 830 milímetros contra HAT. A pesar de que las municiones de 105 milímetros y cargas huecas habían sido nulificadas con la introducción de nuevos blindajes compuestos y Contact 1, la amenaza de los 120 milímetros permanecía, y a lo largo de los 80, ya la flota del Leopard 2 había crecido a más de 1000 para 1984, con el M1A1 Abrams apareciendo en 1986. Claramente había que hacer algo. Por lo tanto, Contact 5 fue introducido a servicio en 1985 como un componente integral del nuevo T-80U. La cobertura en el glacis es buena. Lamentablemente, la cobertura de la torreta no lo es. No está protegida en ningún lado del mantelete, pero esto se hizo para que el conductor pudiese salir de su estación. Contact 5 fue primero implementado en 1985 en el T-80U. En 1989, fue integrado en el T-72B pero de forma diferente. El elemento explosivo llamado 4S22 está angulado de forma de V similar al 4S20 de Contact 1. Según Fofanov, el blindaje Contact 5 es capaz de reducir la efectividad de una flecha de vara larga en un 30% de su rendimiento. A su vez, añade 3 toneladas al tanque, el doble que Contact 5, y se debe al tamaño y también al grosor de las placas de acero que se encargan de romper la punta de la flecha, contribuyendo grandemente a la dinámica de penetración. Y contra rondas perforantes, depende de la ronda obviamente, pero en general, entrega una protección equivalente de 750 o a 800 milímetros de blindaje homogéneo. Esto le permite, por ejemplo, resistir tiros de munición M829A2 norteamericanas que entró en servicio en 1994. Debido a que la introducción de Contact 5 apareció 5 años antes que esta misma ronda, la cual también fue derrotada, le entregaría a los MBT soviéticos con Contact 5 protección hasta eso del año 2005. Hay dos variantes de Contact 5 empleados en el T-80. Los paneles del glacis están puestos a 68 grados, un ángulo casi óptimo para el blindaje de ERA, pero los paneles de la torreta solo están a 50 grados. Para compensar por esto, los paneles de la torreta tienen el diseño de almeja, o para decirlo más técnico, diseño bidireccional. Pero primero veamos al glacis frontal. Para reducir la chance de una detonación en cadena, cada módulo está separado por particiones de 20 milímetros de acero permanentemente soldados en la superficie del glacis, y como pueden ver en esta imagen, instalar los paneles solo requiere de una llave. Cada módulo de la torreta está compuesto por una sola placa voladora con 15 milímetros de espesor, más una caja de acero de 9 milímetros soldado para contener a las 4 celdas 4S22. Aunque los paneles de torreta del T-72B de 1989 están dispuestos a 68 grados en cada mitad, los paneles del T-80U están puestos a 50 y 55 grados para la mitad respectivamente superior e inferior. La sola ventaja del Contact 5 en el T-80U es que menos del anillo de la torreta se ve expuesto, así que la cobertura vertical es algo mejor. En términos de cobertura horizontal, no es mejor que la del T-72B, aunque los paneles de blindaje individual en la torreta parecieran estar unidas casi sin separación en el T-80, cosa que en el T-72B podemos ver claramente cómo hay separaciones entre cada módulo, y no es sorprendente que, por ejemplo, una flecha pase entre medio de uno de ellos. Sin embargo, las altas propiedades protectoras de Contact 5 vienen con otro costo. Su alto poder explosivo hace que sea perfectamente posible una reacción en cadena con la activación de un módulo a otro. $80 milímetros de acero a 70 grados de inclinación. Hoy en día no significan nada. Con Contact 5 y medio metro de aire,
ahí la probabilidad de sobrevivencia no es tan mala. Con estos paneles laterales, el T-80 es inmune a la mayoría de rondas perforantes de 105 mm en el arco frontal, pero este arco se reduce a 40 grados cuando se trata de 120 mm. Además del glacis lateral y frente de la torreta, el techo de la torreta también está protegida parcialmente por bloques de Contact 5. Eso quiere decir que en una situación de, por ejemplo, un infante lanzando una T desde un tercer o cuarto piso, el T-80 debería ser capaz de resistirlo. Obviamente depende del lanzador utilizado. Esta es la estación del conductor. Es típica configuración de tanque soviético con el panel de instrumentos en la pared izquierda. A la derecha está el mecanismo para abrir la escotilla y detrás hay un GO-27, una unidad de detección de radiación gamma con su panel de control por debajo. Las cajas rojas son parte del sistema de extinción de incendios y alarmas. La iluminación de la estación le entrega una única luz puesta detrás de la escotilla y detrás de la cabeza del conductor. Y esto es una solución bastante pobre porque la mayoría de la luz es tapada por la cabeza del conductor. Así que la ergonomía operativa es menor de lo que debería ser. El conductor posee un girocompás GPK59 que es particularmente útil cuando se conduce bajo el agua, dado que no hay puntos de referencia para conducir. El uso de este compás es en apariencia poco sofisticado en comparación a un sistema de navegación inercial o un GPS. Y en este video pueden ver claramente cómo funcionaba. El T-80 es un tanque veloz comparado a muchos tanques. Desafortunadamente, el potencial de su tren de poder no es aprovechado al máximo y no es tan ágil como podría ser. Porque a pesar de poder girar rápido, es tosco. Y esto se debe al anticuado sistema de palancas para manejar. Lo pongo de nuevo. Estas son las palancas de manejo, no hay un volante. Y si bien las palancas son asistidas y pueden ser manejadas de forma experta por un conductor experimentado, en comparación a tanques alemanes y americanos que usaban un volante de motocicleta o volante de auto, queda bastante obsoleto. Estos son los periscopios en un arco para dar un mejor panorama del terreno, que en el caso del T-80 es más una necesidad de que entre luz y dar una apariencia más premium. Pero también era necesario darle mejor visibilidad porque el T-80 tiene una alta velocidad crucero. En el T-80U, los periscopios tienen este techo protector de acero que le protege de la fragmentación y explosiones. Probablemente ayuda también con la lluvia. Durante la noche el conductor sufre, y mucho. Quizás igual que los contemporáneos soviéticos, solamente que un poco peor. ¿Por qué? Porque tiene un periscopio individual, ¿ya? Con intensificación de imagen, que le permite ver a no más de 30 metros. Esto permite discernir terrenos de obstáculos, pero como solo usa el periscopio central, el campo de visión es tremendamente limitado en comparación al TNPO 160V usado en el T-64 y el T-72, que tienen una apertura mucho más amplia. Con esta visión de túnel miópica, les garantizo que el tanque no explotará a su velocidad durante la noche. Siguiendo la implementación del motor de turbina de gas, no hubo otra opción que cambiar las pequeñas ruedas y suspensión ligera del T-64, porque este era un motor potente. Por lo tanto, el T-80 recibió una nueva suspensión de barra de torsión reforzada emparejada con ruedas de aluminio más grandes, y debido a la velocidad de giro de las orugas también fue necesario tener 5 rueditas de retorno en vez de 3 o 4 para dar más apoyo dinámico. Debido al peso frontal y velocidad del tanque, chocar con la nariz en el suelo era particularmente duro para la suspensión y la tripulación. Para aliviar esto, se instalaron amortiguadores hidroneumáticos en las dos ruedas frontales y la rueda trasera. Estos amortiguadores se tomaron prestados del T-64. El T-80 y el T-80B tienen el mismo tipo de transmisión, 5 cambios adelante y 1 atrás. El T-80U tiene una transmisión modificada con 4 cambios adelante y 1 atrás, y su velocidad de reversa era de alrededor de 11 km por hora, y esto no sonará muy impresionante cuando lo comparamos al Leopard 2 con 30 y al Abrams con 40, pero era literalmente el doble de rápido que la reversa del T-72.
Y muchos tanques de la época, por ejemplo el M60, también tenían una velocidad de reversa similar. Con la sola excepción del T80UD, la serie T80 se caracteriza por el motor de turbina de gas. Contrario al mito, el T80 no fue el primer tanque en usar un motor así. Solo fue el primero, pero en la Unión Soviética. El primero fue el Stridsvagen 103, que entró en servicio en 1967. Sin embargo, el 103 tenía una configuración bimotor con un motor diésel de pistones opuestos para suplementar a la turbina de gas, a diferencia del T80 que usa solo el motor de turbina. Luego le siguió el M1 Abrams 4 años más tarde. A diferencia del T64 y el T72, la caja de cambios del T80 estaba acoplada al motor junto al sistema de toma de aire en un solo ensamblaje de paquete de poder. Fue el primer tanque soviético en hacer esto. Aunque el motor era compacto, su peso no era inferior al 5 TDF del T64. Era incluso más pesado que el V46 del T72. Además de eso, los sistemas auxiliares del motor son más pesados. Por ejemplo, las tomas de aire eran grandes, pero necesitaban serlo para que el motor extrajera toda la potencia posible, y el gran tamaño de las tomas de aire necesitan un compartimento de motor de mayor volumen. Además de eso, las orugas y las ruedas, como conversé antes, eran más pesadas. Entonces el tanque pesaba más que el T-64A, teniendo el mismo peso en blindaje y equipamiento interno similar, incluyendo el cañón. Un elemento muy ingenioso. He sabido que el némesis de los motores de jet es aspirar objetos extraños. La aspiradora de ciclón montada atrás del motor filtra el 98,5% del aire. Así que el motor igual ingiere una pequeña porción de contaminantes. De todas formas, la tolerancia de consumo de polvo sigue siendo razonablemente alta, pero para solucionar la acumulación de residuos en las palas de la turbina, los diseñadores implementaron una ingeniosa solución que consiste en sacudir las palas a frecuencias resonantes. Con un sistema de martillos motorizados, los martillos estaban calibrados a una frecuencia resonante, causando que las partículas en la superficie se cayeran. Estas partículas luego se vuelan por el aire comprimido. Y este proceso de depuración ocurre durante el procedimiento de encendido y apagado. No podemos negar que el uso de turbinas es un tema controversial, y en su mayor parte la controversia no suele equivocarse mucho. La mejor propiedad es su potencial de aceleración, gracias al alto torque de la turbina a bajas revoluciones, pero el precio a pagar puede ser comparativamente alto. Desde un punto de vista defensivo, el acto de, por ejemplo, sentarse en emboscada o solamente esperar drena las reservas de combustible de igual forma que si el tanque se estuviera moviendo, y en caso de lograr una penetración de una línea defensiva, la falta de combustible podría traducirse a perder la habilidad de explotar la brecha y penetrar la retaguardia. Muchas personas repiten la aseveración de que las compactas dimensiones y menor masa comparado a motor diésel es un punto positivo de este tipo de motor. Vale, pues la serie TGD del T80 no era más liviano que un motor diésel, porque pesaba 1050 kilos. Sin embargo, es un poco más pequeño que muchos motores diésel, siendo casi tan compacto como el ya compacto V46 del T72. Una ventaja de usar combustible de jet es que no se pone viscoso, a menos que la temperatura ambiente sea extremadamente baja. Al contrario del diésel, que gana viscosidad en temperatura sub-cero si no se mezcla con alguna clase de anticongelante. El motor opera en temperaturas ambientes de hasta 40 grados centígrados bajo cero y hasta 40 grados centígrados, aunque su límite se reporta que sea incluso mayor, por ahí de los 55. No obstante, usar el motor a tales extremas temperaturas sí reduce la potencia. Esto es como uno de los justificativos del por qué el T80 todavía existe, ¿ya? Particularmente para Rusia. Porque, por ejemplo, a la serie GTD, me refiero al motor de turbina, no le toma más de 3 minutos encenderse a esas temperaturas. Eso es, chequen esto, 10 veces más rápido que lo que le toma el motor diésel del T72. Y esto le da al T80 una enorme velocidad de respuesta en estos climas.
Esto se traduce, por ejemplo, en refuerzos que podrían llegar 40 minutos más temprano que un tanque con motor diésel. Esa diferencia es mucha. Como es la tónica, ya con este tanque, esto vino a un precio. Hablamos de un precio 10 veces mayor. El primer T-80 estaba propulsado por el GT-1000T. En resumen, la potencia mínima era tal que era menos ágil que algo como un Abrams, pero el tanque era menos pesado que un Abrams, entonces como que quedaban parecidos. En realidad, el cuello de botella del T-80 era la transmisión manual, que limitaba la aceleración del tanque en terreno irregular y requería ahí habilidad para la palanquita. Y tenía 1000 caballos de fuerza con una rotación de 3554 RPM. Esta rotación podía ser muchísimo más, pero estaba gobernado por la transmisión. Después, en el T-80B, en 1978, vino con el nuevo GTD 1000TF. Vino con mejoras pequeñas pero esenciales que se lograban con la añadidura de un supercargador, siendo capaz de generar 1100 caballos de fuerza gracias al oxígeno suministrado por el supercargador, y el consumo de combustible a máxima potencia disminuyó. Este motor también es usado en el T-80VV. Para compensar por el peso adicional de Contact 5 en el nuevo T-80U de 1986, fue necesario tomar otro paso adelante e incrementar la potencia una vez más. Como lo sugiere el nombre, el GTD 1250 puede generar 1250 caballos de fuerza con un mejor consumo de combustible. Aunque menos económico desde un punto de vista de diseño, el verdadero consumo era en todo caso menor, y el nuevo motor le daba al T-80U una marginal superioridad en agilidad sobre el M1A1, y el torque que era capaz de generar era de 4395 Nm. Suplementando el motor había también una unidad auxiliar de poder, que se llamaba GTA-18, con un pequeño generador de 30 caballos de fuerza generando 18 kW, pero solo las variantes de mando estaban equipados con este APU. En términos de eficiencia de combustible, el GTD-1000T era reguleque a malo, consumiendo combustible a 347 litros por hora. Mientras tanto, su primo americano tenía un consumo de 397 litros por hora. Tomen estos números con cierto escepticismo porque lo calculé con una densidad de combustible de 804 km3, correspondiente a un combustible de jet genérico que encontré ahí en Google. De todas maneras, no es como que cambiar la densidad haga mucha diferencia si comparamos los dos motores, porque esos 500 caballos de fuerza del Honeywell hacen mucha diferencia en el consumo a comparación del GTD-1000T. Por lo tanto, el Honeywell americano consumía un 25% más, mientras entregaba un 50% menos de poder, hablando en términos de eficiencia comparativa. Sin embargo, la potencia no lo es todo. También vale comparar la resistencia del vehículo como un todo. El GTD-1000T consume de 450 a 500 litros de combustible por cada 100 kilómetros de viaje en caminos pavimentados, o 450 a 790 litros, pero en caminos de tierra y dependiendo del terreno, asumiendo que no para nunca durante su viaje. El T-80 puede viajar entre 233 a 409 kilómetros en un estanque lleno de combustible viajando a campo traviés, mientras que un Abrams podía viajar un poco más de 450 kilómetros en caminos pavimentados. Por lo tanto, a pesar de consumir mucho más, tenía una resistencia comparable, siendo entonces un motor más eficiente. Hay una idiosincrasia de los motores de turbina. Cuando operas en una carga baja, el poder del motor no se utiliza por completo. Una gran parte del combustible se quema sin trabajar, terminando como calor en vez de energía mecánica. Esto es especialmente prominente en motores pequeños. A máxima potencia, la turbina es tan eficiente o más eficiente que un motor diésel de la misma potencia, pero no es posible mantener una carga máxima todo el tiempo. Cuando están en ralenti, las turbinas son súper ineficientes porque deben comer combustible para mantener su fuego encendido. Es como un agujero negro con respecto a la radiación Hawkins, ya el medio cambio de tema, comparando al T-80U contra el Leopard 2A5,
mostró que el 2A5 podía viajar en crucero por caminos de montaña con grava por al menos 370 kilómetros de distancia, mientras que el T-80U viajaba 350 kilómetros. Esto a mí me parecen buenos números. Como la doctrina soviética requería una gran cantidad de maniobras tácticas opuesto a la doctrina defensiva de la OTAN, es concebible la noción de que los ejércitos del pacto se movieran de forma eficiente en su consumo de combustible. En otras palabras, no es como que el T-80 se doctrinalmente mantuviera mucho tiempo en ralenti, ¿ya? Pero esto ya es como un poco idealizar, porque si bien la doctrina soviética siempre decía todos para adelante, siempre atacando, la defensa es solo un descanso antes de la siguiente ofensiva, la vida real no es así, po. Siempre se termina desafiando la doctrina, porque la doctrina es un punto de partida. En conclusión, el mejor tanque de la Unión Soviética, que era 5-10% mejor en rendimiento de protección, que tenía un autocargador que en mi opinión personal es inferior al del T-72, cuya movilidad era mejor, pero a un gran costo económico, cuyo poder de fuego solo se destacaba por la capacidad de lanzar misiles antes que otros tanques que eventualmente lo lograron, y que para cualquier motivo, el misil que lanzaba no era la gran cosa, me refiero al primero, al Cobra, sistemas de control de fuego que sí eran superiores, pero que aún así no venían con térmica, excepto en números muy limitados. Todo eso por el triple del costo en comparación al T-72 y al T-64. Más avanzado por un margen apreciable, pero que en términos de costo-eficiencia iba muy al debe comparado a un T-72 y un T-64. Con la caída de la Unión Soviética y el consecuente colapso económico, la competición entre las fábricas productoras de tanque explotó. Hoy en día, solo Uralvagonzavod sobrevivió. La fábrica de Omsk en San Petersburgo aún refacciona los motores del T-80, que están en servicio todavía, pero no se producen nuevos ejemplares. Su producción terminó por ahí del año 92, me parece, y su estatus como tanque premium fue derrumbado con la aparición del T-90 y el prospecto del T-14. Ahora mismo, a la confección de este diálogo, se especula que se volverán a producir T-80. Creo yo que no. No, eso no va a pasar. Quizás sea una modernización en lotes de grandes números de tanques ya existentes o reacondicionamientos, pero no producirlos de nuevo no tiene sentido. El T-80 ya no tiene sentido de existencia, porque existe el T-90. En mi opinión, de la tríada de la Guerra Fría, el T-80 es el peor MBT de la Unión Soviética. Lo dije. Por detrás del T-64, que fue un tanque revolucionario y potente en los 60, por detrás del T-72, que incorporó lo mejor del T-64 con economía, y ¿saben qué? El T-80 está sobrevalorado. En futuros videos veremos a las variantes del T-80, que no fueron mencionadas de forma significativa en este video, pero por lo pronto es harta información, ¿cierto? Aparte que, como han visto en mi serie de videos de T-72, después fui haciendo de las variantes, voy a hacer lo mismo con el T-80. Hay hartas cosas por ver. Eso, espero les haya gustado igual el video. Si les gusta mi contenido, les gusta lo que yo aporto a este espacio, los invito a considerar en convertirse en miembros de canal. Aparte de apoyarme, también pueden participar en encuestas donde se vota por temáticas de video. Y con eso, me despido. Nos vemos en el próximo video.